السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. जैसा कि अहबाब जानते हैं गुज़श्ता Como ustedes saben, hace unos días fui a Japón para la inauguración de la primera mezquita Ahmadi. Si se observa de forma aparente, era muy difícil que se construyera una mezquita. Nuestro abogado, que es japonés, me dijo, mis felicitaciones por haber terminado la mezquita. Sin embargo, no me creo que en este área se les haya permitido construir una mezquita. Decía, yo estaba trabajando para que se diera la autorización, pero no pensé que se iba a poder conseguir, y también dije en una ocasión a la organización de la comunidad que dejaran este asunto, pero la confianza de los miembros de la comunidad es extraordinaria, porque me dijeron que continúe usted porque si Dios quiere se nos concederá el terreno y podremos construir la mezquita. Hoy esta mezquita, decía él, para mí ciertamente es algo extraordinario y un signo. Es el favor especial de Allah que en cada momento muestra hacia la comunidad, y con ello se incrementa nuestra fe. Para cada trabajo que realizamos, Allah Ta'ala ha determinado un tiempo, y cuando este tiempo viene, con la ayuda de Allah, ese trabajo se completa. Cuando Allah Ta'ala quiso que esta mezquita fuera construida, a pesar de todos los impedimentos, Allah Ta'ala nos ha dado la oportunidad de construirla, y de esta forma, para hacer llegar el mensaje del Islam, este es el primer centro que se ha establecido en este país. No hay duda de que, estableciendo solamente una mezquita o un centro,
es suficiente para divulgar las enseñanzas del Islam a través de toda la nación. Sin embargo, también es verdad que con esta mezquita en Japón se ha puesto el cimiento de llevar el mensaje auténtico del Islam en Japón. Mencionaré algunos comentarios de algunas personas con lo que se extrae que la gente japonesa a través de la comunidad Ahmadía han visto las verdaderas enseñanzas del Islam y esto tenía que ocurrir porque el siervo devoto del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam iba a ocurrir en su época. El Santo Mesías prometido al-Islam, de la misma forma que expresó su angustia para llevar el mensaje del Islam al resto de los países en el mundo y trabajó por ello, de la misma forma, lo relativo a Japón, dijo que para los japoneses habría que escribir un libro y alguna persona que tuviera un conocimiento del japonés se les dieran 1.000 rupias y luego se publicaran 10.000 copias en japonés. También dijo que la gente virtuosa de Japón aceptará el Ahmadiyyat. Todas las alabanzas pertenecen a Allah, que hoy, con la traducción del Santo Corán, la comunidad Ahmadiyya está preparando libros en millares para el beneficio del pueblo japonés en su lengua vernácula. Y ahora, con la construcción de esta mezquita, Allah Ta'ala, para cumplir el deseo del Santo Mesías prometido al Islam, ha abierto puertas que el mensaje del Islam está llegando a millones de personas. Como he dicho, voy a presentar los comentarios de la gente con lo que verán que respecto al Islam, cómo se han cambiado la perspectiva. Y nos han dicho, lo han dicho de forma clara, que al atender la inauguración, al estar en la inauguración de la mezquita y en la función, hemos aprendido acerca de las enseñanzas del Islam y todas aquellas malas interpretaciones relativas al Islam han quedado resueltas. Por lo tanto, el Santo Mesías prometido, cuando dijo que si queríamos dar a conocer el Islam, entonces deberíamos construir una mezquita, la gente mostrará interés. Vemos que esto se ha cumplido con mucha gloria en cualquier parte de Japón. Cuando uno observa, extrañado, cómo las perspectivas de la gente se transforman, uno se siente realmente maravillado. El día del viernes vinieron huéspedes japoneses a la mezquita. Cuando fui, algunos estaban fuera, otros dentro. Al final todos entraron dentro y escucharon el sermón y nos vieron también haciendo la oración. Habrían como unos 49, 50 huéspedes japoneses que eran seguidores o creyentes del sintoísmo, del budismo, líderes cristianos, así como miembros del parlamento, profesores y personas que también estaban relacionadas con otras áreas. Entre los que participaron, estos son los comentarios, voy a citar algunos de ellos. Una persona de nombre Osamu Sahib, que es el director de las relaciones externas de la Iglesia de Jesús, dijo que esperamos que esta mezquita servirá
como puente entre el Islam y el pueblo japonés. Más adelante, otro sacerdote de nombre Taiyun Sato dijo que como budista, entrando en esta mezquita, realmente me sentí bien. Pensé que a los no musulmanes, a los budistas, teníamos prohibido entrar en la mezquita. Pero hemos visto que no solo se nos ha recibido con calor, sino que al participar en el sermón y en la oración nos hemos contentado al ver cómo nos hemos sentido muy muy reconfortados. Un miembro del Parlamento dijo que en nuestra zona les damos la bienvenida y esperamos que la comunidad ahmadía siguiendo su meta. Esta mezquita será un centro para el amor hacia la humanidad y aquellos que creen en servir a la humanidad, que quieren servir a la humanidad. El miembro del Parlamento de Ishinomaki viajó 1000 kilómetros para participar en la ceremonia de la inauguración de la mezquita. Dijo que al ver esta mezquita tan bonita, el cansancio de mi viaje desapareció y dijo que la comunidad ahmadía ha ganado una gran reputación cuando vinieron los terremotos y esperemos que este buen nombre de la comunidad ahmadía acreciente aún más el nombre de la comunidad. Un profesor de Aichi, de la Universidad de Aichi, relacionado con la educación, que se llama Masaki Saheb, señor Masaki Hiroko, dijo que había una gran necesidad de una mezquita ahmadía en Japón, porque la verdadera imagen del Islam, el ejemplo de la comunidad ahmadía es muy importante. Esperamos que con esta mezquita la comunidad se conocerá más y se irradiará la verdadera paz y tranquilidad. La comunidad en Japón es muy pequeña. Las personas que asistieron a esta función vinieron de distintos países. Vinieron personas de 12 países, de Indonesia, Malasia, Australia, Corea, América, Canadá, Alemania, Gran Bretaña, Suiza, Bharat, Unión de Emiratos Árabes, Congo Kinshasa, y con la ayuda de Dios, la comunidad en Japón cumplió con los derechos de la muestra de la hospitalidad. El día del sábado había una recepción en el patio de la mezquita con el objetivo de presentar la mezquita. Vinieron 109 huéspedes japoneses y 8 de países extranjeros no ahmadís. Entre ellos estaba el presidente del MA City International Association, 2 miembros parlamentarios provinciales, 3 miembros del Parlamento de la ciudad, el director de el Turismo Internacional, el presidente de los curas de Soto Temple, profesores, presidente de la Universidad de Aichi, médicos, profesores, abogados, un sacerdote budista que participó dijo que el imam de la comunidad ahmadía, el haber venido a la comunidad ahmadía, ha sido muy importante cuando estábamos en un estado de shock después de los ataques de París, con la belleza y la sencillez que él nos ha presentado en las enseñanzas del Islam y la forma en que ha mostrado el Islam, ha removido de nuestros corazones el temor que teníamos respecto al Islam. Al venir el imam de la comunidad ahmadía, nos quitó todas las aprensiones que teníamos y todas las preocupaciones en el corazón. Otra persona que se llama Ito Hiroshi en varias ocasiones nos ha ayudado con temas legales. Es la persona que he mencionado al comienzo.
es el mejor día de mi vida. Lo que dijo el imam de la comunidad Ahmadía está sustentado en la verdad. Cuando habló de la paz y compasión, también mencionó el que se practicara justicia e igualdad, y es muy importante escucharlo, y hay necesidad de ello. Un estudiante de la universidad dijo que mi familia está asociada al budismo y mi casa es un templo. Tenía interés en el Islam, pero nunca tuve la oportunidad de hablar con ningún musulmán. Lo que leía en los libros lo leí, pero participando en esta inauguración y escuchando las palabras del imam de la comunidad Ahmadía, he visto la verdadera imagen del Islam y se me ha abierto un nuevo capítulo en mi vida. Una mujer, Yuki Shangisaki, dijo que quiero dar agradecimiento desde las profundidades de mi corazón por invitarme a participar en este evento. Construir una mezquita en esta área es un motivo de mucha alegría. Soy una estudiante de una universidad y estoy investigando en diferentes religiones. Después de participar en esta ceremonia, me he dado cuenta que tenemos poco conocimiento del Islam y muchas malas interpretaciones. La alocución del imam de la comunidad Ahmadía abarcaba la necesidad del tiempo. He aprendido mucho acerca del Islam. Nosotros los japoneses no sabemos mucho del Islam. De hecho, tememos al Islam, pero hoy, con el discurso de hoy, hemos sabido qué es realmente el Islam. Dijo que participando en este evento también me he dado cuenta que leyendo libros sobre el Islam, leyendo su historia, no somos capaces de conocer su verdadera cara del Islam, porque la mayoría de los libros que leen los japoneses son escritos por escritores occidentales. Por eso es necesario de que haya más acontecimientos o eventos de este estilo. Después de construir esta mezquita, creo que habrán más ocasiones en el futuro. Tuve la oportunidad de conocer al imam de la comunidad Ahmadía, a los miembros de la comunidad, y observé en sus rostros amor mutuo, paz y calor. Y viéndoles sentí un gran amor y afecto en ellos, hacia mí. Otro amigo japonés, Toya Sakurai, dijo: participando en este evento y escuchando la locución del imam de la comunidad Ahmadía, se me ha dado la oportunidad de pensar sobre la paz del mundo. Estoy muy agradecido por haber tenido esta oportunidad. El imam de la comunidad Ahmadía no solo habló de la paz, y también les habló de los futuros peligros que iba a confrontarse. El Jalifa nos quitó el miedo sobre los musulmanes, y diré continuamente que deberíamos unir nuestras manos con ellos y trabajar por la paz. Ahora es nuestra responsabilidad que leamos y comprendamos más acerca del Islam. Otro japonés, que es un profesor, dijo que los miembros siempre nos han ayudado en tiempos de dificultades. Yo no sabía antes, porque gente que habló dijo que durante los terremotos y el tsunami la comunidad Ahmadía había ayudado. Hay un colegio cercano aquí, soy profesor, y ahora, después de hoy, diré a los estudiantes que estas gentes no son peligrosos, porque dándome la oportunidad de conocer al imam de la comunidad Ahmadía, mucha gente que ha venido de distintos países, he tenido una oportunidad de oro. El imam de la comunidad Ahmadía presentó las enseñanzas del Islam de una forma muy fácil, y su discurso fue fácil de comprender. Otra persona que participó en el evento dijo que al participar en esta ceremonia y escuchar la locución del imam de la comunidad Ahmadía, me di cuenta que necesitamos
familiarizarnos con los fundamentos del Islam. Japón es una isla y la gente de aquí está aislada del resto del mundo, por lo tanto no conocen sobre el Islam, salvo que es una religión de terror. Espero que con la venida del imam de la comunidad Ahmadiyya y la construcción de esta mezquita habrá un cambio positivo en la gente sobre el punto de vista de las gentes sobre el Islam. Otro amigo japonés, Ono Kin, dijo que vivo al lado de la mezquita. Al participar en la ceremonia de inauguración de la mezquita y al conocer sobre el Islam estoy muy contento. Quiero que ahora saber más sobre el Islam y por eso voy a venir más a esta mezquita. Otro amigo japonés dijo que nunca había participado en un evento de este estilo antes, participando en esta ceremonia y escuchando la locución del Jalifa de la comunidad Ahmadiyya, me he dado cuenta por primera vez cuáles son los objetivos de la construcción de la mezquita. Un médico japonés que es un cirujano ortopédico se entrevistó conmigo y me dijo que los Ahmadis tienen una relación con Japón porque han estado trabajando con nosotros a través de Humanity First de forma voluntaria, a pesar de que él no es un Ahmadi, y dijo que ese Islam que el imam de la comunidad Ahmadiyya ha presentado, al aceptarlo, no sea uno sintoísta, cristiano, budista o cualquier otra fe, no tiene que tener ninguna dificultad en este Islam que ha sido presentado por el Jalifa. Otro amigo japonés, Mitsuishi Saheb, dijo que el Islam significa paz y seguridad mutua. Estas fueron las palabras del imam de la comunidad Ahmadiyya que se han quedado grabadas en mi corazón. Un estudiante que estaba en programa de intercambio universitario y que había venido desde Brasil dijo que era un discurso muy interesante. Nunca había visto ningún evento organizado por los musulmanes en Brasil. Después de escuchar el discurso del Jalifa, he aprendido mucho sobre el Islam. Al escuchar su alocución estuve muy emocionado. No hay duda que sus palabras pueden cambiar los corazones. Después dijo que el imam de la comunidad Ahmadiyya nos dijo que los terroristas hacen atrocidades en nombre de Islam, pero las verdaderas enseñanzas de Islam son muy buenas. Lo que extraemos es que los medios de comunicación, lo que nos hablan del Islam es completamente opuesto a la realidad. Una mujer japonesa, Mrs. Uzuki, dijo que este día ha cambiado mi vida. El imam de la comunidad Ahmadiyya ha transformado mi forma de entender el Islam y sobre los musulmanes. Dijo, con referencia a la locución que di, que esta no es la yihad de la espada, sino es la yihad del amor. Dijo que las palabras del imam de la comunidad Ahmadiyya me han dejado una impresión muy grande. Diré que toda la gente venga a ver esta mezquita y que la gente sepa acerca del Islam. Una mujer japonesa, Mrs. Hayashi, dijo que antes hubo un evento de la comunidad Ahmadiyya y participé, pero en aquella ocasión tuve muchas preguntas que no fueron respondidas, pero hoy el imam de la comunidad Ahmadiyya ha preguntado o ha respondido a todas las cuestiones que tenía en mi corazón. No tengo ningún tipo de temor sobre el Islam y hoy he aprendido que no hay ningún problema en el Islam, ningún peligro sobre el Islam, sino que nos puede unir a todos. Una profesora de colegio, una mujer japonesa, dijo que
Antes de escuchar la locución del Jalifa, tuve la oportunidad de entrevistarme con él. Había venido con 15 o 16 estudiantes y 4 profesores. Dijo que después de ver al Jalifa y después escuchando su alocución, todas mis preguntas fueron respondidas y creo firmemente que el Islam es una religión de paz. He traído algunos estudiantes conmigo y estos estudiantes tenían primero miedo del Islam, pero después de escuchar la locución del imam de la comunidad cambiaron su punto de vista y de hecho al escuchar este discurso se quedaron muy sorprendidos y dijeron que se empezaron a sentir esa mezquita como un lugar muy seguro. A diferencia de antes, que lo sentían con miedo. Desearía, dijo, que esta relación continúe entre los japoneses y los ahmadis. Había también estudiantes que vinieron con ella y dijeron que era un mensaje de paz. Creo que si con esta mezquita entre los musulmanes y los otros se separara esa diferencia, este Islam se propagará en Japón. Con la ayuda de Dios, a través de los medios de comunicación, la inauguración de la mezquita ha tenido muchas propagandas y ha llegado a mucha gente. Tuve varias entrevistas, tuve 4 entrevistas con la prensa, 3 eran relativas a la mezquita y una en Tokio. La televisión Chukyu es un canal muy famoso en Japón y tiene más de 10 millones. Publicaron noticias después de la inauguración y el 20 de noviembre incluyeron una noticia sobre la inauguración. Luego hay un periodista del Sana News Agency y dijeron que tuvieron mucha cobertura la inauguración de la mezquita. También hay un periódico que es el Chukai Nippo, uno de sus representantes me hizo una entrevista con un sacerdote cristiano. Es el único periódico religioso japonés, es semanal y también tiene edición en internet. Son más de 300.000 personas quienes los leen. Esta interview fue publicada esta semana y de la misma forma un periodista de Tokio me hizo una entrevista y dijo que también lo iba a publicar y este periódico tiene 8 millones de lectores. En el momento de la inauguración, 5 canales de televisión y representantes y periodistas de varios países vinieron. El Chukyo TV, la televisión Chukyo, cuando mencionó la noticia, dijo que la mezquita más grande en Japón ha sido inaugurada. Hoy esta noticia duró durante 6 o 7 minutos el día del viernes. Hay 12 millones de videntes. Escribe que el imam de la comunidad ahmadía que había venido de Londres ha declarado que las organizaciones extremistas no tienen relación con el Islam y sus acciones son no islámicas. Donde la mezquita es un lugar de adoración para los musulmanes, es un templo de paz. El imam de la comunidad ahmadía condenó enérgicamente los ataques de París. Este canal me hizo una entrevista y mostraron algunas partes también de esta entrevista. La televisión Tokai, que tiene una audiencia de 10 millones de personas, de hecho 12,5 millones. Esta televisión mostró 5 veces en un día la noticia que en la ciudad de Tsushima se ha construido la mezquita más grande. La inauguración ocurrió después de los ataques de París. El imam de la comunidad ahmadía viajó de Londres para la inauguración. Durante la inauguración se mostraron también algunos resúmenes del sermón del viernes que di al mismo tiempo cuando
se inauguraba la mezquita. La televisión TBS TV es muy famosa aquí en Japón y dicen que tienen unas 10 millones de personas de audiencia. La noticia que dio es que después de los ataques de París habían pasado una semana cuando la mezquita más grande de París ha sido inaugurada. Esta mezquita ha sido construida por una comunidad y su jalifa ha declarado que los ataques de París les ha denominado no islámicos e inhumanos. Durante las noticias mostraron varios resúmenes de la mezquita y una imagen del Santo Mesías prometido. Esta noticia fue mostrada 3 veces en el día. La televisión Aichi, que tiene más de 10 millones de personas, de videntes, mencionó que después de los ataques de París, cuando la percepción negativa del Islam ha vuelto a crecer, se inauguró una mezquita en Tsushima. Esta mezquita ha sido construida por la comunidad Ahmadiyya y es la comunidad más grande, es la mezquita más grande de Japón. El imam de la comunidad Ahmadiyya declaró los ataques de París no musulmanes y dijo que esta mezquita condena estos actos. Esta mezquita será un medio de paz y seguridad y puede venir aquí quien lo desee. Durante las noticias mostraron imágenes de la mezquita e impresiones de varias personas y resúmenes del sermón del viernes. Esto se mostró por la tarde y por la noche. La televisión de Nagoya tiene más de 10 millones de telespectadores 12,5 millones, dijo que en Tsushima se inauguró la mezquita más grande de Japón. Cuando sus corazones estaban alegres de que se había hecho una mezquita, al mismo tiempo estaban entristecidos sobre los atentados de París. Se hicieron ceremonias, oraciones para la paz y seguridad del mundo. Esta noticia también fue mostrada 2 veces en este canal de televisión. A través de los periódicos, con la ayuda de Allah Ta'ala, también se ha propagado esta mezquita. El diario Yomiuri, que tiene una circulación de 11,2 millones y es el periódico que más se compra en el mundo. Este periódico mostró un titular que la verdadera imagen del Islam puede verse en la mezquita nueva construida, y se hizo una oración para aquellos que fueron muertos en París. Escribió que más de 200 personas oraron por las víctimas de París en la oración del viernes del 20 de noviembre en la ciudad de Tsushima, en la inauguración de la mezquita. También las personas que habían venido de fuera, que eran en total unas 500 personas que vinieron del mundo, durante el sermón del viernes, el imam de la comunidad Ahmadiyya dijo que los ataques de París eran un crimen contra la humanidad y lo condenó de forma enérgica. También se dirigió a su comunidad para que cogieran responsabilidad de que mostraran la verdadera enseñanza del Islam al pueblo de Japón. Esta noticia también fue mostrada en distintas webs de Internet, incluyendo Yahoo Japan, Big Globe Japan, MS Japan, Engu News. El total de visitantes de estas webs puede ser mayor de 15 millones de personas. Otro periódico, Daily Asahi, cuya circulación tiene más de 8 millones de personas, publicó que nuestra creencia es promover la armonía mutua. Escribe que la comunidad Ahmadiyya, con su mezquita, va a generar un centro de educación y entrenamiento en la ciudad de Tsushima. Esta mezquita tiene 4 minaretes y una bóveda y es la mezquita más grande de Japón. Pueden rezar 500 personas de una vez. La segunda planta está construida para oficinas y hospedaje. Esta mezquita, independientemente de la nacionalidad, fe, está abierta. Es una comunidad religiosa
cuyas enseñanzas fundamentales están basadas en la paz y la armonía, y esta comunidad trabaja de forma voluntaria en las zonas de Kube, Niigata y en las zonas nortes de Japón cuando vinieron los terremotos y también las inundaciones. Esta fue la primera comunidad que ofreció sus servicios. Esta noticia se publicó en varios websites y el número de personas que ven estas webs es más de 7,5 millones de personas. De la misma forma, GG Press es una agencia de noticias que provee noticias a periódicos, canales de televisión, semanarios, en total 75. Estas noticias llegaron aproximadamente a 6,5 millones de personas. Esta agencia dijo que al completarse la mezquita más grande, ellos desean paz, y las organizaciones islámicas que están creciendo. La comunidad ahmadía ha inaugurado su mezquita y su sede central está en la ciudad de Tsushima. Según la comunidad, pueden 500 personas reunirse, por lo tanto es la mezquita más grande. El imam de la comunidad ahmadía, que vino especialmente de Gran Bretaña, dijo respecto a los ataques de París, era algo inhumano y que va a traer el descontento de Dios. También dijo que para la propagación del Islam no necesitamos la espada, sino que necesitamos erradicar nuestros pecados internos. El imam de la comunidad ahmadía condenó de forma tajante el extremismo. El número total de visitantes de estas websites es también de varios millones de personas. Otro periódico de Japón, Mainichi Shimbun, escribe que la mezquita más grande ha sido inaugurada en Japón. Hay una organización, el líder Mirza Masroor Ahmad vino el 20 de noviembre y en la ciudad de Tsushima inauguró la primera mezquita. Dice también que también condenó el terrorismo y el extremismo y también la idea de expandir el Islam por la fuerza. La pérdida de vidas inocentes atraerá el enfado divino. Azur dice que a través de estos canales de televisión, periódicos, internet, websites, el mensaje del Islam ha sido llevado a 52 millones de personas con ocasión de la inauguración de la mezquita. 52 millones de personas. Estas son las escenas del socorro y la ayuda de Dios que están siendo testimoniadas al llevar el verdadero mensaje del Islam a través de esta mezquita. Por otra parte, los mullas, los clérigos, están mostrando su furia. El Santo Mesías Prometido ha hablado de ello también y dijo que tenían que mostrar su rabia, y se habló especialmente de Japón. Por lo tanto, esta rabia iba a ocurrir. El Santo Mesías Prometido dijo en una ocasión que tengo la firme creencia que si escribiera algún libro y se publicara en Japón un libro sobre el Islam, esta gente, los mullah, los clérigos, llegarán a Japón para oponerse a mí, pero siempre ocurrirá al final lo que Dios ha decretado. Cuando vine en 2013, un Molvi vino de Pakistán
desde Pakistán, y dijo que mi padre, la misión de mi padre era que donde los Ahmadis vayan a predicar, teníamos que ir para oponernos a su predicación. Cuando en 2013 este Molvi fue a Japón, dijo en sus discursos que los Ahmadis son muy sinceros en su creencia y hacia su misión, que están dispuestos a ofrecer su vida, riqueza y tiempo. Respecto a mí, dijo que debido a las giras que yo hago, ahora vendré todos los años a Japón para cumplir el esfuerzo, el deseo de mi padre, para hablar de la finalidad del profeta. Estos son sus esfuerzos. Estos días, las noticias que están circulando en las webs, de hecho, eran que iban a hablar con el gobierno japonés para que condenaran a la comunidad ahmadía porque son no musulmanes, y este es el nivel de intelecto que ellos tienen. De la misma forma, en Tokio he hablado de la inauguración de la mezquita Nagoya. En Tokio había una función, había 63 huéspedes japoneses, había un sacerdote budista, un canciller de la Universidad de Nihon, un poeta y negociante, el señor Martin, que es el reportero que tiene más fama, el segundo en Japón, una hija de un político famoso, etcétera. El canciller de la Universidad Nihon, Urano Tatsuno, dijo que me quedé pensando que nos iba a decir, pero en 20 minutos nos habló de una forma tan clara sobre nuestra historia pasada y el futuro, hablando con hechos y verdades. Nos amonestó sobre las consecuencias de las guerras y los consejos para que prevenamos futuras guerras. Es decir, en poco tiempo usted nos transmitió las verdaderas enseñanzas del Islam y dijo que este discurso debía ser circulado masivamente en Japón, en inglés y en japonés. El jefe reportero del Asahi, del periódico de Asahi, si no hubiera venido la comunidad ahmadía, nunca hubiéramos visto esta verdadera imagen del Islam. Después, un amigo de la comunidad, Yoko Sahib, dijo que la locución del Jalifa de la comunidad ahmadía ha abierto nuestros ojos, se nos ha hablado de cosas que nunca pudimos pensar. Viviendo en un entorno de paz y seguridad, no podíamos pensar los peligros que usted ha mencionado. La guerra es muy devastadora y los ataques atómicos son terroríficos. Hoy nos hemos concienciado de ello. Otra persona dijo que durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se atacó a Hiroshima, el segundo imam de la comunidad, el imam de la comunidad, escribió una posición. Dice Azur, que es el Jalifa Masih Sani, es un Jalifa, dio un sermón donde me refería a algunas citas. El Jalifa Masih Sani dijo que lo que yo dije era que es un deber religioso y moral decir al mundo que no aceptemos este tipo de matanza que se pueda considerar legal, aunque le moleste a los gobiernos, les guste o les disguste. Esto fue lo que dijo Al-Jalifa Masih Sani en esta época. Un sacerdote budista dijo: soy budista, pero después de escuchar al imam de la comunidad ahmadía tenía lágrimas en mis ojos, y después, cuando se entrevistó conmigo, también se juntó en nuestras oraciones y estuvo en el hall sentado.
estaba muy, muy emocionado. En 2013 tuvo la oportunidad de saludarme y un amigo en aquel momento le dijo que usted pida que Allah Ta'ala le muestre su ser. Le dijo, pero si yo no creo en Dios, ¿qué voy a pedir? Sin embargo, este sacerdote budista, al verme, hizo la oración con nosotros y estaba sentado con lágrimas en sus ojos. Un amigo japonés dijo, he aprendido hoy que aquellos que conectan el Islam con Daesh están totalmente errados. Hoy el jalifa de la comunidad nos ha dado un mensaje de paz. En el mundo de hoy la gente va en contra de la paz y estoy totalmente de acuerdo con el imam de la comunidad ahmadía que necesitamos generar un cambio. Nuestros planes de lanzar bombas y todo no tiene ningún sentido y es una forma de matar a gente inocente. Una mujer japonesa, Hara Sahiba, dijo, mi impresión sobre el Islam era que era una religión muy peligrosa, pero hoy, después de escuchar el discurso del imam de la comunidad ahmadía, me he dado cuenta que el Islam es la religión que más promueve la paz y es algo muy impresionante para mí. Cuando el Jalifa habló del 70 aniversario de los ataques atómicos en Japón, me di cuenta que el imam conocía sobre los asuntos del mundo y también me di cuenta de la compasión y el amor que tenía el Jalifa por la humanidad. Otro amigo japonés dijo que después del sermón de hoy he visto que la Ahmadiyya el Islam de la Ahmadiyya es una religión de paz. La mayoría de los japoneses piensa que el Islam es una mala religión, pero atestiguo que vuestro Jalifa es una persona muy pacífica. Cuando el Jalifa dijo que no debemos repetir los errores de hace 70 años, todo lo que haya dicho es verdad y está basado en la realidad. Otro amigo japonés dijo que tras haber escuchado al Jalifa, he encontrado una gran diferencia entre ISIS y los verdaderos musulmanes. Todas las dudas y preocupaciones que tenía en mi corazón se disiparon y todo lo que dijo fue absolutamente verdad. Estamos yendo hacia una tercera guerra mundial y el Jalifa está llamando la atención sobre nuestras responsabilidades para parar hacer cualquier tipo de esfuerzo para prevenir esta guerra. Una mujer dice que mucha gente conecta el Islam con la maldad, pero hoy me he dado cuenta que el Islam es todo lo contrario. El Islam es una religión que promueve la paz. Dijo, yo no soy muy mayor, por eso no puedo hablar mucho de la Segunda Guerra Mundial, pero el imam, el cariño y el amor que ha mostrado el imam de la comunidad ahmadía es algo que resalta. Un amigo japonés dijo que el mensaje del imam de la comunidad ahmadía era un mensaje muy importante y el mensaje era que en esta época donde las armas y las bombas son muchísimo más peligrosas que en el pasado, al decir el Jalifa que no es el momento de provocarnos, sino es el tiempo de amarnos. Y esto necesita que nos unamos. El Jalifa se dirigió a nosotros especialmente sobre nuestras responsabilidades porque conocemos la destrucción de las guerras. El Jalifa dijo que Japón debería, teniendo su historia delante, intentar parar cualquier desorden teniendo en mente su propia historia. Otra persona, expresando sus emociones, dijo que el Jalifa vino aquí para llamar a los japoneses hacia una enseñanza de paz y veracidad del Islam. No tengo la oportunidad de encontrar a musulmanes, sin embargo, me siento muy orgulloso de haberme entrevistado con un líder musulmán. Dijo, no sé cuándo comenzará la guerra. Yo pensaba que la guerra era inevitable, pero ahora creo que podemos parar esta guerra, pero tenemos que seguir las ordenanzas del Jalifa. Dice, no tengo ninguna vacilación en decir que las verdaderas enseñanzas del Islam que han sido presentadas hoy por el Jalifa es lo mejor para nuestro país. Un periodista dijo
que este mensaje es un mensaje de paz. Hazur ha llamado la atención a Japón hacia el papel que puede establecer para establecer la paz. Es correcto en lo que dice, es la necesidad del tiempo. Tengo un gran aprecio por este hecho y el dolor que siente debido a los ataques atómicos que tuvimos. De la misma forma, otras muchas personas expresaron también sus puntos de vista. Hay un hermano musulmán, Ismail Hirano, dijo: soy musulmán, pero no había escuchado de ningún erudito musulmán algo parecido, sea a través de la historia, las instrucciones de la guerra. Hazur lo ha constatado. Leo el Corán, pero aunque no conozco todo lo que usted ha mencionado. Estoy muy contento que el Jalifa mencionó, según las enseñanzas del Islam y referencias del Santo Corán, y estas referencias están basadas en hechos. Nadie puede decir que el Jalifa no está representando el Islam, porque el Jalifa lo que mencionó lo hizo con referencia al Santo Corán y dijo que cuál era el verdadero Islam. Dijo que nunca en mi vida había visto una descripción tan bella del Islam. También dijo que primero no pensé en una tercera guerra mundial, pero ahora me doy cuenta que realmente es una amenaza para el mundo, y como musulmán estoy agradecido al Jalifatul Masih. Había un presidente de una compañía fabricante de coches, dijo: todo lo que usted ha dicho son una línea de actuación para el mundo entero. Otra persona era un consultor de negocios y un poeta. Escribió un libro sobre la paz y el amor y también se entrevistó conmigo. Dijo que todo lo que yo escribí en mi libro, usted lo ha atestiguado con su sello. Dice Hazur que por una parte esto es lo que piensa la gente que escucha nuestro mensaje cuando ven que el Islam es un mensaje de paz. Mientras que otros políticos aquí, en Europa, piensan que la enseñanza del Islam tiene algún aspecto de violencia, y pues esta es la razón por la que los musulmanes son violentos. No piensan qué porcentaje de musulmanes están apoyando a los extremistas. Haciendo este tipo de declaraciones que el Islam ama la violencia, sean políticos o de aquí, de Inglaterra o de cualquier otra parte, estas personas a los musulmanes pacíficos también se lo están poniendo en contra. Entonces vendrán los problemas. Por lo tanto, los políticos occidentales, cuyos puntos de vista sobre el Islam es que el Islam promueve la violencia, deben pensar y no deben lanzar comentarios. Aquellos ahmadis que tengan contacto con este tipo de gente deben explicarles que ahora para el mundo, para la paz del mundo, hay que hablar con sabiduría y con prudencia, y no declaren algo que genere disturbios en el mundo, que Dios quiera que Dios les dé sabiduría. Con la ayuda de Allah Ta'ala, como he mencionado, los resultados de la inauguración de la mezquita y del viaje han sido muy positivos. Que Allah Ta'ala permita a la comunidad de Japón para que pueda desarrollar una introducción más extensa debido a la inauguración de la mezquita, y que les dé la oportunidad de que puedan ir propagándolo, y lo que el pueblo japonés espera de la comunidad ahmadía tenga la oportunidad de cumplir con ello, y según el deseo del Santo Mesías prometido, lleven el mensaje de la Ahmadiyya lo más rápidamente posible. La malicia y el rencor de los molvis, de los clérigos, como he dicho, en Pakistán se ve de cuando en cuando.
al ver el avance de la comunidad, el fuego de su envidia se hace aparente. Quisiera decir aquí que hace unos días se cometió un acto muy cruel y bárbaro en la ciudad de Jhelum, en Pakistán, por estos Maulvis, donde habían unos Ahmadis que trabajaban en una fábrica. Quemaron la fábrica e intentaron que los trabajadores Ahmadis que en ella estaban y a los dueños se les quemara vivos dentro de esta fábrica, pero con la ayuda de Allah Ta'ala no tuvieron éxito. En cualquier caso, ha habido una pérdida económica importante. Estas gentes piensan que pueden acabar con el Ahmadiyyat de esta forma y que pueden extraer la pasión de los Ahmadis y pueden desviarles del Ahmadiyyat. Allah Ta'ala ha mencionado que a estos que prenden fuego en el Santo Corán, nos dice que si estas gentes no se arrepienten, para ellos el fuego del infierno es lo que tienen decretado. En tanto en cuanto a los Ahmadis se refiere, en estas condiciones estrictas, cuando son circunstancias difíciles, su fe, en lugar de crecer, aumenta. En 1974, estas gentes también incendiaron edificios Ahmadis, posesiones Ahmadis, e intentaron poner en problemas a los Ahmadis, pero estas personas, cuando no pudieron cumplir sus deseos, atestiguaron que todo lo que tenían en sus corazones quedó solamente sin cumplir. A los Ahmadis se les intentaba dar un cazo para que pidiéramos, pero ahora ¿qué ocurre? Que son ellos los que tienen que pedir. Estas pruebas no nos separan de la fe. Si hay una pérdida financiera, Allah Ta'ala la va a suplir, porque hay muchos Ahmadis que han pasado por este tipo de dificultades y Allah Ta'ala les ha dado incluso más de lo que tenía. Los propietarios de esta fábrica era de Sahibzada, el hijo de Sahibzada Mirza Bashir Ahmad Sahab era Sahibzada Mirza Munir. Después de su muerte, sus hijos eran los propietarios. Estoy contento que la reacción que han tenido en la condición de creyentes, la reacción que deben tener, estas personas la han tenido. Y han salido palabras de gratitud de sus bocas. Allah Ta'ala ha preservado la vida y la riqueza de los trabajadores Ahmadis, les ha protegido y ha protegido a las mujeres y a los niños y han preservado su honor también. Mirza Nasir Ahmad Tariq, que es el hijo mayor de Mirza Munir Ahmad Saheb, que era el jefe de esta fábrica, que vivía dentro de la fábrica, también su hijo, que trabaja también y su casa estaba también dentro de la fábrica. Su hijo, una hora antes, tuvo que irse a Lahore para tratar a su mujer médicamente, pero Mirza Nasir Ahmad estaba en su casa con su mujer. Cuando la manifestación empezó a incendiar su casa, rompieron las puertas, las ventanas, prendieron fuego y en cualquier caso Allah Ta'ala les tenía que salvar y en ese momento vino la policía que no paró a los atacantes, pero de alguna forma a los que allí vivían les hicieron salir por las puertas traseras y continuaron, salieron hacia un bosque, una jungla, y al llegar a un punto les cogieron un coche donde llegaron a un lugar sanos y salvos. Los Ahmadis trabajadores también se escondían
y de alguna manera los Juddam, los jóvenes, les llevaron a sitios donde estaban preservados. Un encargado de la seguridad de la puerta fue arrestado por la policía, está en prisión. Se le han presentado un caso muy severo, que Dios muestre también de alguna forma para que le puedan liberar. Su nombre es Qamar Ahmad, que dado que Allah Ta'ala permita a los jueces que acten con justicia, de la misma forma Mirza Nasir Ahmad, que estaba dentro de la casa arrestado y después cuando dijo que no iba a irse a ningún lado y que cuando la policía llegara se le quitó de la custodia policial. De alguna forma a los atacantes se les dio vía libre y a los que fueron atacados fueron los criminales. Mirza Nasir Ahmad Sahab es también el Amir de Jhelum. La forma en que el ataque fue llevado parece que había un plan, porque siendo él el Amir, incluyendo las responsabilidades y tenía que hacer trabajos, consideraban que si cogemos al Amir, el resto de los Ahmadis saldrían corriendo. Este era el plan que ellos tenían. Nadie sabía en la fábrica qué es lo que estaba pasando y era incluso difícil salvar sus vidas y escapar de allí. Sin embargo, los atacantes trajeron bulldozers, juntaron cientos de personas, miles de personas trajeron equipos para generar el incendio y estuvieron ahí reunidos y no apareció la policía. Cuando la policía llegó, o los que vinieron con la ley llegaron muy tarde, cuando la fábrica estaba ya ardiendo. También es un favor que ellos de alguna forma, incluyendo al propietario, les protegieron y les salvaron de la multitud. La hija política de Mirza Nasir Ahmad Sahab me escrito que la mujer de Qamar Sahab, sobre el que cae el caso de haber sido blasfemo sobre el Santo Corán, dijo que fui a saludarla, vivía también en la fábrica, y me quedé sorprendida viendo que la mujer del señor Qamar estaba sonriendo como si nada hubiese pasado, cuando la verdad es, como he dicho, a su marido pesa un problema. Que Dios les dé paciencia y cause que el enemigo, Dios castiga al enemigo. La paciencia del señor Mirza Nasir Ahmad Sahab, su mujer, su hija política y sus hijos es digno de mención. Estaba preocupado que no fuera a salir de sus bocas alguna palabra de ingratitud, pero por la carta que he recibido, también he hablado personalmente con Mirza Nasir Ahmad Sahab y también a través de otros relativos, me he dado cuenta que ellos no han mostrado el mínimo, han expresado el contento con lo que Allah Ta'ala les ha dado, que Allah Ta'ala se lo premie, y por ser hijos o sangre del Santo Mesías prometido, ellos también han mostrado un ejemplo de cómo tener una relación con el Santo Mesías prometido. La riqueza es temporal. Si Dios les dio en el inicio, ahora les dará, y de hecho les puede dar más. De hecho les dará. Allah Ta'ala a los que libere de los falsos acusaciones, especialmente al señor Qamar, que era el guarda, y se le ha acusado de blasfemia sobre el Santo Corán, porque la verdad es que si alguien comprende el honor y la dignidad del Santo Corán, son los Ahmadis. Sin embargo, por una parte, también hay un cambio, y es que personas que no son de la comunidad, se ha visto por primera vez que personas han levantado su voz en contra de esta crueldad, y había un programa de televisión en el que los políticos decían
que harán justicia y arrestarán a los criminales. Quien ha hecho este programa, la persona que conducía este programa, también habló en contra de esta atrocidad. Después de incendiar la fábrica, también atacaron 2 mezquitas en Kala Gujra y Mahmuda, y también cerraron una de las mezquitas. Una mezquita ya no se puede entrar. Los molvis primero atacaron la mezquita y después sacaron el material de la mezquita de dentro y le prendieron fuego. Después lo lavaron y allí rezaron luego. Sin embargo, la policía o la fuerza de élite le sacó fuera y le ha puesto un candado. No está bajo su posesión. En cualquier caso, estas 2 comunidades también están en un peligro inmenso. Que Allah Ta'ala preserve a los ahmadis de estas áreas y que Allah Ta'ala permita establecer la justicia en Pakistán y que provea trabajo a esos trabajadores que trabajaban en la fábrica, que de alguna forma ahora no se han quedado sin trabajo. Que Allah Ta'ala les dé también una forma para ganar su sustento. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله